tardes. Soy Brenda Claribel Pérez, alumna del Instituto de Educación Superior número 5 José Eugenio Tello. Estoy cursando la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Historia. Este video tiene como objetivo la conclusión de la materia Historia Argentina 1, en el cual voy a desarrollar como eje principal la masiva inmigración de Argentina y su aporte a la cultura y la identidad de nuestro país. Antes de desarrollar este eje, me gustaría relatar los sucesos anteriores a la inmigración, visto a lo largo de esta materia. En 1806 y 1807 tenemos las invasiones inglesas. Di Meglio nos menciona que fueron expediciones militares del Imperio Británico contra el Virreinato del Río de la Plata. Los sectores populares tuvieron un gran papel en este hecho histórico, ya que ayudaron a vencer a las fuerzas británicas. El acontecimiento principal que impulsó a la creación de la primera junta fue la invasión francesa a España, donde queda cautivo el rey Fernando VII, lo cual va a provocar una crisis de la monarquía. En 1810 va a suceder lo que Marcela Ternavasios llama la retroversión de la soberanía, tras la desaparición del virrey. El poder vuelve al pueblo. El 25 de mayo la Plaza de la Victoria se convierte nuevamente en uno de los escenarios más importantes de agitación popular. Se crea la primera junta. En la primera junta lo que vamos a presenciar es la primera grita entre revolucionarios. Mariano Moreno contra Cornelio Saavedra. Di Meglio en el escrito Algunas de las claves de la Revolución del Río de la Plata nos menciona uno de los principales objetivos de los revolucionarios. En 1810 fue el autogobierno. Al principio, dentro de la monarquía, hasta que el virrey retornara a su cargo. La primera junta, para expandir su dominio, va a enviar expediciones militares a las diferentes provincias para que ellos mandasen sus representantes. De esta manera, se va a crear la Junta Grande. Una de las proclamaciones fue que cada intendencia contara con su autoridad sobre su jurisdicción. Tras los fracasos militares y las disputas internas entre las élites del interior contra la Junta Grande, se genera un golpe de Estado, reemplazándola en 1812 por el primer triunvirato. El primer triunvirato va a ser derrotado por la Logia Lautaro y los miembros del Bajo Pueblo, los cuales van a instalar el segundo triunvirato. Durante este periodo se reúne un congreso con el fin de redactar una constitución, pero no se logra a largo plazo. Más tarde, el triunvirato se va a disolver y se va a crear un poder unipersonal, el cual es llamado el directorio. Este tendió a mantener la supremacía porteña. En 1816, el gobierno convoca un nuevo congreso. Este, reunido en Tucumán, el 9 de julio, va a declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. En 1819 se va a sancionar la primera constitución bajo el directorio de Pueyrredón. Argentina, después de la independencia, lo que quiere es buscar estabilidad, pero lamentablemente no se va a poder durante este transcurso, porque Argentina va a atravesar un periodo de anarquía y tensiones políticas entre los caudillos provinciales, lo cual va a dificultar la consolidación del Estado y buscar una identidad. Lo cual nos transporta automáticamente a Noemí Goldman y Ricardo Salvatore. En su libro El caudillo rioplatense menciona que él va a surgir de la anarquía del año 20. Esto por el vacío institucional. También nos dice que López decía que el caudillo era pura negatividad, puras cosas negativas. Y para Mitre va a representar la expresión del sentimiento democrático, igualitario. Podríamos decir que este periodo de ensayos de gobierno, porque lo que sucede es que hubo un periodo de ensayos de gobierno durante este gobierno de inestabilidad, se concluye en el ascenso de José Manuel de Rosas al gobierno. Este fue desde 1829 a 1852. Rosas lo que logra es permanecer años en el poder. Esto quiere decir, y se puede decir, que se levantó una base de nuevos cambios políticos, pero también de muchos conflictos internos. Por ejemplo, en el libro Rosa bajo fuego de Hellman, nos va a mencionar que el 29 de octubre de 1839 va a estallar un levantamiento contra Rosas en el pueblo de Dolores. Este estaba liderado por los Libres del Sur. Los que habían participado en estos levantamientos fueron bastante impresionantes, ya que habían sido miembros de los federales y sectores más ricos de propiedades, los cuales eran el sostén del gobierno de Rosas.
pero también logró hacer aliados, como nos menciona Silvia Rato en su escrito Experiencia Fronteriza Exitosa, en el cual nos va a relatar el negocio de los indios, el cual va a posibilitar la paz en la frontera durante su gobierno. La batalla de Cepeda lo que marca es el fin del mandato de Rosas, abriendo un nuevo capítulo en la historia argentina, en la búsqueda de la unificación del país. En 1852, Urquiza va a asumir a la presidencia con el objetivo de consolidar la unión nacional. Más tarde, en 1853, se va a sancionar la Constitución Nacional, estableciendo una forma de gobierno republicana, representativa federal, haciendo también la distinción de la división de los poderes. Más adelante, en 1862, vamos a dar las 3 presidencias históricas de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Después de estas presidencias, el que asume es Julio Argentino Roca, el cual va a liderar la conquista del desierto, expandiendo límites territoriales y estableciendo políticas inmigratorias que transformaron por completo el país y la economía. Es importante mencionar que en este periodo surgió el modelo agroexportador, que se basó en la producción y la exportación de productos primas principales como cereales, lana, carne, abriéndose en el mercado internacional. Esto llamó la atención de muchos extranjeros que emigraron a la Argentina en busca de una mejor vida. La llegada de inmigrantes de distintas partes del mundo ha tenido un impacto significativo en la cultura y la identidad argentina. Ha contribuido bastante en la formación del Estado y la división y la multicultural. Estos inmigrantes extranjeros trajeron consigo sus tradiciones, idiomas, religiones, costumbres, enriqueciéndonos a la cultura argentina y contribuyendo a la construcción de la identidad nacional. En la historia de la inmigración de la Argentina de María Wegner podemos conocer aspectos sumamente importantes de lo que vendría a ser de la vida de los inmigrantes. Ella nos va a mencionar que la Argentina urbana se había transformado completamente en un mundo cosmopolita, donde hablaban numerosas lenguas y a la vez se practicaban diferentes religiones, y se desarrollaba una intensa sociabilidad de carga del significado étnico. Los inmigrantes vivían mayormente en conventillos, pero también había quienes se alojaban con sus parientes y compatriotas. También compartían pensiones con sus grupos étnicos iguales y alquilaban piezas o simplemente dormían en los locales donde trabajaban. Los conventillos generalmente estaban ubicados en los puertos o zonas fabricales y cerca de los ferrocarriles. El hecho de que los conventillos estuvieran ubicados cerca de los ferrocarriles, lugares de trabajo y todo lo que era la zona fabrical, era para que facilitaran el viaje a los trabajadores y se ahorraran dinero en el pasaje. Durante la estación de invierno, los inmigrantes trabajaban en construcciones, por ejemplo, las construcciones de casas, hoteles, obras públicas, y en el verano optaban por ir al campo y dedicarse a la cosecha. También hubo extranjeros que se desempeñaron en la panadería, bares, hoteles, otras cosas importantes más allá de lo que vendría a ser la construcción y la cosecha, que nos mencionó María Wegner. Va a ser la Asociación de Inmigrantes. Esta era unión de personas que inmigraron al país con el fin de ayudarse mutuamente, colaborando en la búsqueda de empleo, la creación de hospitales comunitarios, el pago de los seguros de desempleo y también la preservación de su cultura, para que ellos mismos no se olvidaran de dónde venían, cuál era su religión, cuál era su cultura, su lenguaje. En cuanto a la influencia de los inmigrantes en la cultura argentina, esto se puede observar fácilmente en todos los aspectos de la vida cotidiana que tenemos, en la gastronomía, del mismo modo también en la música, en la danza. Todo esto eran representativos y se podía ver cómo la cultura de otros países también eran implementadas en la cultura argentina. Además, una de las cosas que se puede destacar bastante es que la Argentina tuvo bastante impacto en cuanto a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque nos ayudó bastante a la construcción del nuevo Estado de la nación argentina. La llegada masiva de inmigrantes europeos ayudó a contribuir al desarrollo económico y social del país, especialmente en el área como la agricultura y la industria y el comercio. Estos inmigrantes ayudaron a expandir la frontera agrícola, estableciendo colonias agrícolas y desarrollando técnicas modernas de cultivo. Asimismo, su participación en la industria y el comercio contribuyó bastante en el crecimiento de la economía argentina. Hoy nosotros podemos observar y visualizar que el legado de los inmigrantes se refleja en la sociedad argentina, porque la diversidad de etnias persiste y los descendientes de aquellos inmigrantes continúan desempeñando un papel vital día a día para todos los aspectos de la vida del país. En conclusión, nosotros podemos saber que los inmigrantes ayudaron bastante a la construcción de varios aspectos de la Argentina que conocemos hoy en día, desde lo económico hasta las artes y danzas. Este fue el video de culminación de la materia de Argentina 1. Espero que les haya servido, espero que me sirva a mí. Nos vemos, muchas gracias.